Muy buenos días. Pondré el cronómetro porque uno de los múltiples defectos que tengo es que tengo tendencia a alargarme demasiado y hablar demasiado rápido. Entonces, intentaré automoderarme para que haya espacio para el debate, que siempre es más interesante y más fructífero. Ante todo, empezar dando las gracias a Europa Press por invitarme a esta maravillosa ocasión de encontrarme con tantas personas destacadas de tantos ámbitos relevantes, ¿no? Del ámbito político, del ámbito empresarial y económico, con periodistas, con grandes medios de comunicación, los embajadores también. Muchísimas gracias por esta amplia presencia aquí. Espero sinceramente no defraudar expectativas. Esta humilde alcaldesa viene aquí en representación de 1.600.000 vecinos y vecinas de Barcelona, pero también como presidenta del área metropolitana, que se articula alrededor de Barcelona, de más de 3 millones de habitantes y 36 municipios, y que efectivamente en un momento apasionante de cambio, ¿no? Donde se están produciendo muchas cosas, yo creo que en general esperanzadoras, porque es evidente que hacía falta un cambio en este país, pero en todo proceso de cambio profundo, de cambio de paradigma, ¿no? Se producen esos momentos donde parece que hay momentos de bloqueo, momentos de incertidumbre, y seguramente ahora estamos en uno de esos momentos, ¿no? Pero sin perder esa perspectiva, yo creo que ilusionante y esperanzadora del momento en el que estamos viviendo. Yo sin duda la tengo y vengo con ese ánimo absolutamente constructivo y propositivo, ¿no? Pero también exigente, porque a mí me toca representar a mis vecinos y vecinas, y también es cierto que el momento actual que estamos viviendo, pues en concreto con el bloqueo de la generación de gobierno aquí en el Gobierno central, pues efectivamente eso genera dificultades específicas para las ciudades, ¿no? Que también, evidentemente, es mi tarea venir aquí con ese carácter exigente, ¿no? Para que se desbloquee cuanto antes esa situación. Enlazando, si pudiera tener un poquito de agua, se lo agradecería. Enlazando con lo que apuntaba Enric Juliana, que también agradezco mucho su presentación. ¿Así? Perfecto, muy bien. Pues efectivamente, hace casi un año, en mayo hará un año, se produjo un gran cambio en el panorama político español, como muy bien decía, en grandes ciudades, no solo en Barcelona y en Madrid, en muchas más, ¿no? En Zaragoza, en Valencia, en La Coruña, en Cádiz. Y esos resultados, aparte de ser históricos, significaron más, ¿no? Significaron la aceleración de un cambio político que yo creo que hoy es imparable. Otra cosa es que puedan haber momentos, como decía, de bloqueo, de incertidumbre, pero ese proceso de cambio es imparable básicamente porque lo está liderando la ciudadanía y lo está llevando adelante la ciudadanía, ¿no? Ese cambio político no tiene que ver solo con caras nuevas, ¿no? Como pueden ser hoy aquí unas cuantas, yo misma, ni tampoco con nuevas formaciones, con nuevas siglas, tiene que ver con el fin del bipartidismo, claramente ya, de forma clara, y por lo tanto con el pluralismo ya como nueva realidad con la que todo el mundo tiene que empezar a saber trabajar, ¿no? Y también con la irrupción de nuevas formas de hacer política, ¿no? Esas nuevas formas de hacer política que exploran cómo actualizar el sistema de partidos. Insisto, más allá de propuestas concretas, de formaciones de siglas, estamos hablando de que hay que modernizar el sistema político porque se ha quedado desfasado, porque no está a la altura de las circunstancias, de un mundo globalizado, de una ciudadanía acostumbrada a trabajar por objetivos, a trabajar en red, de forma colaborativa, y por lo tanto una ciudadanía que se resiste a formas burocráticas, jerárquicas del poder que obstaculizan la innovación, que obstaculizan el protagonismo ciudadano, ¿no? Por lo tanto, estamos ante un cambio de calado, que cuanto antes asumamos todas las partes e intentemos positivizar, mejor saldremos todos adelante, ¿no? Y eso evidentemente también tiene que ver con una cosa muy específica de aquí del país, que es afortunadamente un movimiento ciudadano masivo para acabar con la corrupción, ¿no? Y que tiene que ver con esa actualización del sistema político, que no es solo el fin del bipartidismo, que son nuevas formas de hacer política, modernizar el actual sistema de partidos y acabar con una forma de hacer política que ha tenido la corrupción como un fenómeno no anecdótico, sino estructural, y también con un cierto inmovilismo que desgraciadamente ha caracterizado al gobierno del Partido Popular liderado por el presidente Mariano Rajoy. Ese cambio de paradigma se consolidó en las urnas de nuevo en el 20D, ¿no? El 20 de diciembre, claramente, y de nuevo
lo que también se decía muy bien antes, ¿no? De nuevo, el mandato de la ciudadanía fue muy claro. Cambio, cambio real, no cambio nominal, cambio de verdad, cambio real, pero también diálogo, mucho consenso, muchos acuerdos, ¿no? Ese es el doble mandato de la ciudadanía y a quienes hemos sido elegidos nos toca obedecer, por supuesto, porque estamos en democracia. Entonces, hoy yo aquí, como alcaldesa de la ciudad, evidentemente también estoy para decir que la situación que después del 20D, de meses de imposibilidad de generar un gobierno de cambio, ¿no? que creo que la mayoría pensamos que efectivamente ese fue el mandato de la ciudadanía, ¿no? Ahí están los millones de votos. No se ha podido hacer ese gobierno de cambio y eso es malo para la ciudadanía en general y yo como representante de la administración más cercana a la ciudadanía, pues me pertoca también, ¿no? Alzar la voz para decir que no estamos contentos con esta situación de bloqueo, que necesitamos un gobierno de cambio para poder llevar adelante muchos de esos cambios que hemos empezado a hacer a nivel municipal. Y que ese cambio, evidentemente, por nuestra parte, creemos que tiene que estar alrededor de las fuerzas de izquierdas progresistas, ¿no? Comprometidas con la garantía de los derechos sociales, con acabar con la corrupción, con hacer transparencia y políticas participativas y, evidentemente, también, gracias, en nuestro caso, con el reconocimiento del derecho a decidir en Cataluña. Cosas que no son nuevas, que ustedes saben y no me voy a alargar. Pero es verdad que los votantes confiaron, ¿no? en las distintas fuerzas que fueron elegidas para hacer ese cambio y que hoy no podemos seguir con una cierta escenificación que corre el riesgo de acabar pareciendo vacía, ¿no? Y que retrasa una situación de forma pues, estéril cuando hay urgencias sobre la mesa. Y esa también es hoy mi tarea aquí, ¿no? Como alcaldesa, es alzar la voz de las ciudades y decir por qué para las ciudades es tan necesario, de forma muy concreta, el tener cuanto antes ese gobierno de cambio. Necesitamos salir cuanto antes de esta situación de inmovilismo y acabar con la situación de actual interinidad. Entonces, para entrar ya en materia, de alguna manera hoy yo vengo aquí con la cartera Barcelona, ¿no? Vengo con algunas de las muchas demandas que podríamos trasladar, pero sobre todo también vengo para decir que esta cartera, de la que yo ahora voy a destacar 3 puntos principales más otros 2 un poco más amplios, pero que también tienen mucho que ver con las urgencias que tenemos hoy en nuestra ciudad. Estos 5 puntos también vengo a decir que necesitan interlocutores válidos al otro lado de la mesa y que llevamos demasiado tiempo sin interlocutores. Estábamos ya sin interlocutores con el Gobierno del Partido Popular, pero ahora con esta situación en funciones que se alarga, todavía más estamos sin interlocutores y eso genera un perjuicio muy concreto para la ciudadanía, que es el que yo hoy vengo a trasladar. Para no alargarme, el primer punto. Lo hemos dicho ya públicamente, el grupo de En Comú Podem lo llevó a la Comisión de Hacienda hace poco. Necesitamos la derogación inmediata del ARSAL, la ley conocida como de racionalización y sostenibilidad de las administraciones locales. Es una ley muy criticada por los ayuntamientos de distinto color, ya en su momento, o sea, no es una cosa que nos inventemos ahora nosotros, y es una crítica muy pertinente desde el punto de vista del municipalismo, que, insisto, somos la administración más cercana a la ciudadanía y que tenemos que dar respuestas, que no podemos poner excusas más en una situación de crisis y de emergencia como la actual. Bueno, pues esa ley es un retroceso, ¿no? Porque es recentralizadora, quita competencias, quita autonomía a los ayuntamientos y además, en el caso específico de Barcelona, genera una situación absurda porque se hizo con la excusa de la austeridad, ¿no? Y de la moderación del gasto, pero es que en el caso de Barcelona hablamos de una ciudad con superávit a la que se está coartando, se está bloqueando su posibilidad, sus capacidades de inversión, de generación de actividad económica, que es tan necesaria en este momento, así como, por ejemplo, de contratación de personal de servicios tan básicos como pueden ser servicios sociales o escuelas municipales, ¿no? Ahora mismo tenemos en temas tan importantes como estos una situación de bloqueo y de gran dificultad que además nos está llevando a buscar fórmulas imaginativas para intentar paliar ni que sea temporalmente esta situación, pero que es absolutamente anómala e injustificable, ¿no? Porque, insisto, nos impide atender a nuestros compromisos con la ciudadanía y además impide que podamos llevar hasta el máximo nuestras capacidades de inversión y de generación de actividad económica
al coartar e impedir tanto, ¿no?, las nuevas contrataciones y las capacidades de inversión. En nuestro caso, insisto, un ayuntamiento saneado con superávit, ¿no? Entonces, ese sería un primer tema que para nosotros es francamente urgente, ¿no?, esa derogación de esa Arsal. Luego tenemos cuestiones específicamente económicas, ¿no? Barcelona es un motor económico no solo de Cataluña, del Estado, sino de todo el sur de Europa. Y para salir de la crisis, las ciudades lo que necesitamos, como ya estaba diciendo, es empuje, es ayuda, apoyo, y no que se nos pongan trabas, por ejemplo, en cuestiones tan básicas como son las infraestructuras. Barcelona y su área metropolitana constituyen uno de los motores económicos del país y además nodo central en la conexión del comercio con Europa y con Asia. Y por eso, aparte de respetar la autonomía municipal y fortalecerla como principio, el Gobierno español debería apostar claramente por las ciudades como tractoras imprescindibles para potenciar esa salida justa a la crisis que tanto necesitamos. Para ello, les podría hablar de muchísimas infraestructuras y de muchísimas inversiones. No me puedo alargar, pero déjenme que destaque 3 o 4. Tenemos cuestiones eternas, eternizadas por la actitud del Gobierno central, especialmente en estos últimos 4 años tan negativos para Barcelona y para Cataluña del Gobierno del Partido Popular. Tenemos cosas tan sencillas, tan obvias, que no es una cuestión de color político, porque han reivindicado distintos ayuntamientos con distintos gobiernos, que reivindica en general la ciudadanía, que reivindica, por supuesto, todos los sectores económicos, como es el tema de los accesos ferroviarios al puerto, ¿no? Y para hacer posible ese corredor mediterráneo que te podría conectar desde Algeciras hasta el corazón de Europa, pasando por Valencia y Barcelona, entre otras ciudades. La demora de ese corredor es negativa para nuestras ciudades, pero lo es para todo el país y para toda la región. Esos accesos ferroviarios al puerto constituyen, como decía, una pieza fundamental para el desarrollo del corredor mediterráneo, del que tanto se ha hablado y que desde el Gobierno central, si me permiten la expresión sin ánimo de ofender, yo creo que de forma un poco provinciana se ha impedido, porque, insisto, si hubiera ese corredor mediterráneo habría más actividad económica, habría más reindustrialización y eso sería bueno para todo el mundo. Y con ese bloqueo se está impidiendo consolidar la interconexión y la operatividad de la red transeuropea de transportes, que permitiría integrar a Cataluña en ese eje intermodal que vertebra la península con Europa central y oriental. Algún dato. El tráfico de contenedores en tren ha crecido un 38% en 2016. Por ello es evidente que hay que seguir trabajando para dar un impulso definitivo a nuestras exportaciones. Recientemente sabemos que el Ministerio de Fomento y la Generalitat anunciaron un acuerdo para desencallar esa infraestructura de los accesos ferroviarios al puerto de Barcelona. Les digo que estaremos muy atentos a su desarrollo. Lo que pasa es que lo hemos escuchado ya tantas veces que hasta que no lo veamos no nos lo vamos a creer y, por lo tanto, vamos a seguir presionando como hasta ahora. El otro enorme, gran tema, que seguro que lo han escuchado ya, es el tema de cercanías. Algo que realmente no se aguanta, no se defiende. De los muchos datos, que no les quiero aburrir, pero de los más claros es que el Estado solo ha ejecutado el 7% del Plan de Cercanías de Cataluña 2008-2015, el 7%, que estaba cifrado en 4.000 millones de euros, que contrasta con los 50.000 millones que el Estado sí que ha abonado a la alta velocidad. Entonces, más allá de que se esté a favor o no de la alta velocidad, lo que no se entiende es que el transporte cotidiano de millones de personas trabajadores que está en una situación de fuerte precariedad se esté obstaculizando con esa falta clarísima de inversión, que produce muchas cosas, porque impide mayor frecuencia de viajes, aumentar el número de pasajeros, mejorar el viar y también los temas de seguridad. Por ejemplo, recientemente se ha producido otra muerte más, ya van más de 160 en Montcada y Reixac, en el área metropolitana, uno de los municipios, Montcada y Reixac, que lleva años y años reivindicando que se cubran las vías que atraviesan, que parten la ciudad. Llevan más de 160 víctimas atropelladas en los últimos años. Hay un plan que ya está hecho desde hace años y que está aprobado por el Ministerio de Fomento y no se ejecuta. Y no se ejecuta y sigue muriendo la gente, ¿no? Ese sería uno de los múltiples ejemplos, ¿no?, de dejadez, de abandono de las infraestructuras por parte del Gobierno central. Insisto, no con peticiones que nos inventamos ahora, sino con compromisos ya adquiridos, firmados, que se incumplen sistemáticamente desde hace años y que tienen una repercusión terrible en los ciudadanos y en la economía de todo el país.
Otro ejemplo muy grave, que enlaza con el de cercanías, es el de transporte público, donde el Estado ha pasado a pasar a la mitad de la inversión de la que se hacía. De 200 millones hemos bajado a 98 en su inversión, cuando en realidad necesitamos más transporte público que nunca. Tenemos unos problemas de contaminación, aquí en Madrid también, sé que lo compartimos, de hecho colaboramos mucho los dos ayuntamientos en estos temas. Y efectivamente la situación es insostenible, nos va la salud de la gente. O sea, en la área metropolitana se producen más de 3.000 muertes prematuras vinculadas directamente a la contaminación por el vehículo privado a motor. Por lo tanto, cercanías y transporte público no solo es una cuestión de eficacia y de eficiencia, sino directamente de vida y de salud, ¿no? Y, sin embargo, nos encontramos que aunque el Gobierno central no solo no lo prioriza, sino que hace pasos hacia atrás. Por no alargarme mucho más, para cerrar este segundo punto de infraestructuras y de cuestiones económicas, está esa otra gran obra, infraestructura fundamental para la ciudad y para todo el área metropolitana, y diría que también para Cataluña, que es la Sagrera. Otro proyecto que está aprobado, donde somos socios con el Gobierno central, donde el Ayuntamiento ha hecho, los servicios técnicos han hecho grandes esfuerzos para disminuir los costes y para redefinir el proyecto a la baja, y a pesar de ello, a pesar de estar los proyectos aprobados, a pesar de que la propia ministra, de las primeras cosas que hicimos fue pedir reunión con ella, con la ministra de Fomento, Ana Pastor, y nos reunimos en septiembre pasado. La reunión fue muy cordial, tengo que decirlo, fue muy amable y muy cordial, pero otra vez las buenas palabras se quedaron en nada, ¿no? Y no nos lo podemos permitir. Tenemos a un montón de barrios, a miles de vecinos que llevan años con una gran herida en una zona que está destinada a ser un gran centro, no solo de Barcelona, sino de todo el área metropolitana, y que tiene que ser además motor también de la reindustrialización de todo el eje Besós, de todo el río donde se concentra una gran parte de la población del área metropolitana y que tiene una gran potencialidad, tiene polígonos industriales con mucha potencialidad, pero ahí la pieza de la Sagrera es clave. Y otra vez, en una infraestructura clave para la ciudad, para el área metropolitana, para el país, en clave de movilidad, pero en clave también estrictamente de desarrollo económico, el Estado parece que nos castiga, que no nos quiere, y que nos va dando buenas palabras a través de la ministra, pero sigue todo encallado y paralizado, ¿no? Bueno, esto es insostenible. Como pueden ustedes ver, esto es insostenible. Nosotros hacemos todo lo que podemos, pero está claro que esta situación se tiene que desbloquear por el bien de todo el mundo. Llego al tercer punto, emergencia social. Por supuesto, este se me presupone, ¿no? Todo el mundo sabe cuál es mi origen, de dónde vengo, y por lo tanto se presupone que estamos aquí también para hacer frente a uno de los principales retos en general en el país, pero también en las ciudades donde se concentra esa desigualdad que se ha disparado en los últimos años, fruto de unas políticas muy determinadas, pero también de dinámicas globales, con muchos temas que escapan a las competencias municipales, que nosotros hemos aprobado, hemos ampliado ayudas en materia de vivienda, en materia de transporte, en materias varias, pero evidentemente no es suficiente, ¿no? No es suficiente. Y hay cuestiones que dependen directamente del Estado, las más estructurales, ¿no? De hecho, a nosotros ya nos gustaría tener más competencias, pero de momento no ha sido posible. En todo caso, para centrarme en un par de aspectos y no ponerme en todos los temas de emergencia social, que desgraciadamente son muchos, les diré dos que conozco bien. Uno es el de la vivienda, por supuesto, no solo porque yo lo conozca bien, sino porque efectivamente si ha movilizado a tanta gente en este país y en nuestras ciudades es porque es uno de los factores de mayor precarización y de vulneración de derechos humanos en todo el país. Y a pesar de las grandes movilizaciones ciudadanas, no ha habido una respuesta a la altura por parte del Estado, ¿no? Todos recordamos cómo acabó aquella iniciativa legislativa popular que hizo una recogida histórica de firmas, y en los ayuntamientos y en Cataluña se está haciendo un esfuerzo por dar respuesta a estas cuestiones, pero finalmente hay una cuestión, que es que todo el Estado y las ciudades vamos muy atrasadas respecto a Europa en temas de vivienda. Entonces, no tenemos un parque de alquiler social asequible como tienen, en cambio, la mayoría de las ciudades europeas, que pueden tener un 15, un 20, hasta un 30% de vivienda pública. En nuestro caso, llega a alrededor del 1%. Es una miseria, no es una alternativa y, por lo tanto, es determinante el mercado privado de la vivienda. Y hay que regular el mercado privado de la vivienda como se hace en otros países europeos para garantizar
que no nos pasa lo que nos pasa ahora, que se acumulan millones de viviendas vacías mientras las familias se queden en la calle. Las demandas están sobre la mesa. La plataforma Afectados por la Hipoteca ha liderado, y ya no cuando estaba yo, sino mucho más allá de mí, ¿no?, con la implicación de miles y miles de personas en todo el país, ha liderado unas propuestas muy fundamentadas jurídicamente en materia de dación en pago, de alquiler social, etcétera, pero yo sí tengo una petición muy concreta y muy urgente, que es el hacer algún tipo de regulación del alquiler que dé seguridad a los inquilinos. Nosotros nos encontramos que en Barcelona el 30%, la población más vulnerable, con menos recursos, recurre al alquiler. El 30% de la población acude a la vivienda a través del alquiler, pero en una gran ciudad como Barcelona, con expectativa de crecimiento, de inversión, de turismo, etcétera, hay una expectativa de negocio que hace que los precios estén subiendo sin ningún tipo de control. En cambio, hay otras ciudades o países como Alemania, por ejemplo, y en el caso de Berlín, donde se han puesto límites a esos precios, unos límites evidentemente razonables, donde se garantice un beneficio razonable al propietario, pero se garantice el acceso a la vivienda por parte de los inquilinos, porque recordamos que es un derecho fundamental. Respecto a esto, tengo que hacer una mención muy concreta de la Ley 24/2015, una ley que se aprobó en el Parlamento catalán, otra vez gracias a la iniciativa ciudadana y de las entidades sociales como la Plataforma, pero muchas otras también que se unieron, sindicatos, movimiento vecinal, etcétera. Fue tan masiva, recogió tantos cientos miles de firmas, que esa ley hecha para garantizar el derecho a la vivienda, impedir los desalojos y también evitar los cortes de suministros, se aprobó por unanimidad, incluso con el voto favorable del Partido Popular, por unanimidad. Y esa ley, que es el único instrumento que hoy tenemos los ayuntamientos y que estamos empezando a aplicar para evitar los cortes de suministros y para evitar desalojos y obligar a los grandes propietarios a que sean responsables y garanticen el alquiler social en casos de desalojos, bueno, pues esa ley hoy otra vez está en peligro, porque el Gobierno central, que está en funciones, por cierto, y que hasta ahora, estando en funciones en Cataluña, no hemos tenido ninguna señal con todas estas cuestiones urgentes que les he planteado, pero en cambio aparece otra vez el Gobierno central. ¿Para qué? Para bloquear de nuevo, llevar al Constitucional, amenaza. Sabemos que hay una reunión mixta mañana entre la Generalitat y el Gobierno en funciones del Estado. Otra vez amenazan con suspender parte de esta ley, que es el único instrumento que hoy tenemos en Cataluña para garantizar el derecho a la vivienda e impedir los cortes de suministros. Oiga, yo no sé el Gobierno del Estado qué es lo que piensa de nosotros. Está claro que no nos quiere mucho, pero la situación es insostenible. O sea, estamos tratando situaciones de emergencia. Entonces yo les digo, no jueguen con fuego porque realmente hay muchas miles de familias que están en una situación límite y lo que necesitamos son más herramientas para evitar desahucios y cortes de suministros. No que nos vengan a bloquear la única herramienta que ahora mismo tenemos, ¿no? Avanzo rápido porque sé que me estoy alargando. Llego a dos puntos más. Estas eran tres cuestiones que creía que eran muy urgentes y que quería ejemplificar y concretar por qué la urgencia, ¿no?, de desbloquear la situación política y ponernos todos a trabajar. Y hay dos grandes cuestiones también, que es la de Europa y la crisis de los refugiados. No me voy a alargar porque todos hemos escuchado hablar estos días. Ayer nuevamente unas imágenes vergonzantes, insoportables, intolerables, en lo que creemos muchos que tendría que ser Europa, ¿no? Las imágenes de Idomeni donde se estaban gaseando a personas solicitantes de asilo, incluidos niños y niñas. O sea, una imagen que no se puede aguantar. Y para aquellos que todavía creemos en Europa, a pesar de algunos estados europeos, tenemos muy claro que esta Europa hay que reconstruirla desde abajo, hay que refundarla desde abajo, a partir de sus ciudadanos, a partir de las ciudades y a partir, evidentemente, de los mejores valores fundacionales de la Unión Europea, que se fundó para decir nunca más a la deshumanización, nunca más a la guerra. Queremos ser un territorio de acogida, de derechos humanos, de democracia y de convivencia. Y hoy, la actual política europea y especialmente algunos estados, como desgraciadamente el Estado español, están traicionando esos valores fundacionales, nos están avergonzando y están vaciando de contenido a la propia Unión Europea, que ya estaba siendo cuestionada por sus políticas económicas generadoras de desigualdad. Yo, de nuevo, le vuelvo a reiterar el ofrecimiento al señor Rajoy de nuestra ayuda, de nuestra colaboración, para que de nuevo cumpla con sus compromisos, que no nos estamos inventando nada, que ha firmado compromisos de reubicación de miles de personas
que en lugar de estar como están en Idomeni, podrían estar en Barcelona, en Madrid, en Valencia, en Zaragoza, redistribuidas, reubicadas, sin que sea un exceso de presión para ningún país en concreto, para ninguna ciudad en concreto. O sea, estas personas me parecía importante destacar esto, no solo por cuestiones humanitarias, sino porque veo mucha miopía política en el actual gobierno en funciones. Estamos ante, otra vez, un cambio de paradigma. Esta crisis humanitaria no es una crisis pasajera. Van a venir miles y miles de personas que huyen de la guerra, del terrorismo y del horror. Y estas personas van a venir igualmente. De hecho, ya están llegando. A nuestra ciudad están llegando centenares de personas, aunque no sean reconocidas por el Estado, ¿no? Entonces, las personas van a venir, desgraciadamente, hasta que no se resuelvan los problemas de fondo y, por lo tanto, tenemos dos opciones. Hacerlo bien y hacer políticas inclusivas, de acogida, de cohesión social, o hacerlo mal, que es como se está haciendo ahora. Y si lo hacemos mal, aparte de avergonzarnos y de que no sabremos qué decirle a nuestros hijos cuando nos pregunten por qué no hicimos más, pero aparte de avergonzarnos, nos vamos a crear más problemas en Europa. Y lo estamos viendo como el hecho de gestionar mal esta crisis está generando tensiones en algunos territorios, está alimentando algunos brotes de racismo, y eso es porque se está haciendo mal. Si lo hiciéramos bien, podríamos salir fortalecidos como Europa. Y ese creo que es un mensaje que también desde Barcelona tenemos que hacer llegar. Humildemente nosotros estamos trabajando por hermanarnos no solo con ciudades del Estado, también como Madrid, sino de toda Europa, para avanzar, y si esa Europa de los Estados no está a la altura, al menos que desde las ciudades hagamos el máximo posible. Y la otra cuestión que la mencionaba al principio es que evidentemente yo estoy aquí como alcaldesa de Barcelona, que es capital de Cataluña, y como capital de Cataluña asumimos todas nuestras responsabilidades y también necesitamos desencallar específicamente la situación de bloqueo que se da entre el Estado y Cataluña, ¿no? Hace ya demasiado tiempo que dura esta situación de bloqueo, de enrocamiento, ¿no? tan polarizada y tan tensionada por el Gobierno del Partido Popular. Y necesitamos una salida democrática. En democracia hace falta una salida democrática. Y ustedes saben que en Cataluña más del 80% de la ciudadanía, de forma siempre respetuosa, ejemplar y cívica, pero llevamos años movilizándonos para hacer posible ese referéndum. Y eso, además, se confirmó de nuevo, ¿no?, en las últimas elecciones generales, donde no solo en Cataluña fue un clamor en votos el apoyo al derecho a decidir, sino también el Estado, ¿no?, con alianzas de fraternidad importantísimas como las de Podemos, ¿no?, y también Izquierda Unida y otras formaciones que claramente, Compromís, otras en Galicia también, las Mareas, donde el derecho a decidir es una cuestión reivindicada por millones de personas en todo el Estado. No es un tema catalán, es una cuestión de democracia. Y precisamente creo que sería bueno para todos que saliéramos de estas posiciones inmovilistas y empezáramos a trabajar, evidentemente siempre desde el respeto, desde la escucha, desde el diálogo, desde la fraternidad, pero cuanto antes empecemos a trabajar en ese desbloqueo, antes podremos avanzar también en otras cuestiones. Quisiera, para ir terminando, recordar a Pascual Maragall en estas últimas cuestiones que he planteado, pero también en muchas otras. Y esto lo dije ya mucho antes de las elecciones y lo sigo diciendo ahora con la misma o más fuerza. Creo que nadie duda de que fue el mejor alcalde que ha tenido la ciudad de Barcelona. Yo humildemente esperaré estar un poquito a su altura, pero sin ninguna duda fue el mejor alcalde que ha tenido la ciudad. Fue visionario en muchas de las cuestiones que acabo de plantear, en el tema del reconocimiento de la soberanía de Cataluña, además desde el diálogo y desde la fraternidad. En la cuestión de Europa y las ciudades somos el territorio concreto donde se genera la mayor parte de la actividad económica, donde se implementan las políticas que deciden los Estados, y llevamos demasiado tiempo que los Estados, y especialmente el Estado español, no está contando con las ciudades. Y eso es malo para todos, insisto, no es simplemente una cuestión de justicia democrática, es una cuestión de ineficacia. El hecho de no tener en cuenta las ciudades, que son las que implementan en el día a día las grandes políticas en materia de vivienda, como en materia económica, como en materia de migración, es sencillamente una cuestión de miopía. Y nos iría a todos mucho mejor si se contara más con la voz de las ciudades. Eso tanto en el ámbito estatal como en el ámbito europeo. Y de hecho nosotros ese legado del mejor Pascual Maragall lo queremos recuperar y hemos intensificado, ¿no?, nuestra alianza con muchas capitales europeas precisamente para reforzar ese mensaje de reconstruir la mejor Europa desde abajo, desde las ciudades. Decía Pascual Maragall que Europa es efectivamente el continente de las ciudades. En ninguna otra parte del mundo hay tantas y tan importantes ciudades, tal densidad urbana y humana,
tal cultura ciudadana. La Europa de las ciudades es la reivindicación del papel de las ciudades en la construcción de la mejor Europa, de la Europa unida. También Pasqual Maragall fue pionero en lo que hoy también es nuestro gran reto a nivel más local, que es consolidar esa área metropolitana. Hoy la ciudad real es la ciudad metropolitana. Se ha avanzado administrativamente, pero no lo suficiente. Hay que dar un salto más, porque efectivamente la ciudad real hoy es la de más de 3 millones de habitantes y no la de 1.600.000. Voy acabando ya. Termino insistiendo en mi llamada a los acuerdos y a que se pueda formar un gobierno de cambio. Yo creo que sinceramente estamos ya en tiempo de descuento. Lo creo como alcaldesa por algunas de las razones que les he expuesto aquí, pero lo creo que lo opina también la ciudadanía, por lo que yo escucho y veo en la calle cada día. La ciudadanía está un poco cansada de ciertas escenificaciones estériles, ¿no? De que se vaya a una investidura sabiendo que se va a perder, como si se pudiera perder el tiempo alegremente, como si no estuviera la vida de la gente en juego, cuando además se han hecho propuestas alternativas de cambio que sí sumaban ese gobierno de cambio. Entonces no se entiende esta escenificación simplemente por cuestiones de estrategias de partido o por cuestiones internas de partidos en dificultades. Y creo que los aparatos de algunos partidos deberían estar para apoyar esa ciudadanía que en los últimos tiempos ha estado liderando el cambio político, pues deberían estar para empujar y ayudar y reforzar ese cambio y esa esperanza, y no para frenarlo o para retrasarlo, ¿no? Entonces, ese mensaje lo quería dejar hoy aquí claramente. Evidentemente que no se ha hecho todo mal, ni que todo es culpa de unos y no de otros. Claro que todos nos equivocamos, seguro que todos nosotros en algún momento lo hemos podido hacer mejor, así que no se trata ahora aquí solo de venir a darle las culpas a los demás. Todos seguro que podemos ser más generosos, más dialogantes, ¿no? Y por lo tanto vamos a ello. Pero bueno, yo creo sinceramente que no todo el mundo ha hecho el mismo esfuerzo y creo que también que no todo el mundo ha sido igualmente honesto en sus planteamientos, ¿no? de si se buscaba realmente un gobierno de cambio o no, más allá de decirlo muchas veces. Yo entiendo que algunas formaciones que llevan muchos años en política, ¿no? Como puede ser el Partido Socialista, entiendo que les pueda asustar el cambio y que se han tenido que adaptar a muchas cosas nuevas en muy poco tiempo, ¿no? Y a perder una cierta hegemonía y a que se acabe el bipartidismo. Entonces, yo entiendo que eso puede generar momentos de incertidumbre y que puede asustar, pero lo que nos debería asustar a todos más es que nada se mueva, es que esta situación se alargue meses y meses. Eso sí que es malo para todo el mundo. Y además, tenemos también una cosa buena, que es todo este casi año ya de experiencia en los ayuntamientos del cambio, donde también esas alianzas del cambio se han ido viendo en el día a día y se han ido poniendo en práctica en las votaciones y se han ido materializando. Por lo tanto, también ya no podemos decir que seamos todos desconocidos. Nos hemos ido viendo las caras, ¿no? y hemos ido viendo que efectivamente esas mayorías de cambio, en beneficio siempre de los ciudadanos y de los derechos básicos, son posibles. En cualquier caso, sí, que mejor no alimentar más situaciones de crispación y de acusaciones mutuas, o sea, o que sea sí o que sea no, que hayan propuestas claras, que se aclare la situación. Si hay que ir a elecciones, tampoco hay que tener miedo a ir a elecciones en democracia, pero no alarguemos más esta agonía, porque efectivamente el reloj del cambio aún está en marcha, se puede reactivar si realmente hay voluntad, pero también parece que este juego en concreto, esta partida, ya no da más de sí, ¿no? Y la ciudadanía, insisto, está cansada, es lógicamente exigente. Yo hace 5 meses estuve aquí en Madrid también, estuve con Manuela Carmena, y vine también ilusionada, ¿no? con muchas propuestas y muy convencida de que habían motivos para la confianza y el optimismo. Sigo pensando que hay motivos para la confianza y para el optimismo, y creo que todos los que hemos dado el paso de entrar en las instituciones estamos obligados a efectivamente no perder en ningún momento la ilusión ni perder las ganas de sacar las cosas adelante. Creo que es nuestra obligación, es el mandato que nos ha dado la ciudadanía y, por lo tanto, con el ánimo más constructivo he venido hoy aquí a hablar con todos ustedes. Muchas gracias. Alcaldesa, tenemos innumerables preguntas, 30, 40, una barbaridad, con lo cual nos va a obligar a pedirle
que sus respuestas sean lo más breve posible para intentar cubrir el mayor número de temas posibles. Vamos a empezar, si le parece, por el tema suyo más cercano, local de Barcelona. Su gobierno municipal ha presentado un código ético y de transparencia, donde, si recordamos, limitan los regalos, se oponen a las puertas giratorias, controlan la contratación de familiares, etc. Sin embargo, un diario de difusión nacional esta mañana, hay 3 preguntas al respecto. Dice que, bueno, que se están utilizando argucias legales. Las preguntas vienen de Gemma, de Europa Press Televisión, de Laura López de La Sexta, de Laura Fábregas, de Crónica Global y alguna más. La pregunta concreta es si es o no cierto que se están utilizando estas llamadas argucias legales para contratar personal externo afín a su equipo de directivos. Pues yo creo que si de algo se nos puede acusar, en general creo que a los ayuntamientos del cambio y específicamente al de Barcelona, por el que yo respondo personalmente, es de ser más transparentes que nunca, de hacer más concursos que nunca. O sea, muchas direcciones en las que no se hacía ningún concurso, ahora se están haciendo finalmente concursos, todos a la luz pública, poniendo por primera vez los currículums y los baremos, etcétera, todo a la luz pública para que la gente juzgue por sí misma. Es verdad que en algún momento pues, se ha intentado cuestionar un nombramiento u otro. Bueno, eso forma parte evidentemente del debate político y no le voy a decir a nadie que no pueda cuestionar un nombramiento u otro. Pero, vamos, no tengo ninguna duda de que los nombramientos se están haciendo conforme a la ley, por supuesto, e incluso más allá de la ley, aprobando nuevas herramientas de transparencia, nuevos códigos éticos, para que podamos ir más allá de la ley actual. Por lo tanto, nada más que decir. Pacto de gobernabilidad. ¿Cómo avanzan las conversaciones con el PSC y con Esquerra? La pregunta es, ¿se puede continuar gobernando con solo 11 concejales? ¿Es deseable que se incorporen estos 2 grupos? ¿Cómo avanzan las conversaciones en torno a la gobernabilidad? Se puede gobernar con 11 concejales, por supuesto, llevamos casi un año demostrándolo, sé que se puede, si hay que hacerlo, se hace. Evidentemente, ¿es deseable? Hombre, no, es mejor tener una mayoría de gobierno más amplia y por eso desde el primer día estamos trabajando en ello, ¿no? Estamos hablando con las otras fuerzas progresistas, ¿no? En este caso. Es verdad que nos ha tocado un momento especialmente difícil porque tenemos el consistorio más plural de la historia de Barcelona, con 7 grupos, además en un año largo electoral, que eso siempre crispa el ambiente y hace que cada formación se tenga que posicionar. Entonces, en un momento especialmente difícil y pese a ello, no hemos parado de dialogar, no hemos parado de hablar y hemos conseguido hacer acuerdos muy importantes, ¿no? Pues aprobar ordenanzas fiscales, aprobar ampliación presupuestaria para que el superávit no se fuera al cajón y más de 100 millones se pudieran invertir en políticas sociales. O sea que esos acuerdos se han ido produciendo ya, tal y como hemos dicho siempre, en base a objetivos concretos. Y como ya dije también en enero, ahora que ya ha pasado, ¿no?, las 2 últimas citas electorales, las catalanas y luego las estatales, ahora toca trabajar para hacer una mayoría lo más amplia y lo más estable posible. Nosotros hemos invitado a las fuerzas de izquierda, ¿no?, del consistorio. Bueno, cada una tiene sus tiempos y hay que respetarlos, por supuesto, pero estamos avanzando y yo confío que efectivamente, pues más pronto que tarde se pueda realizar esa ampliación de gobierno. ¿Este pacto tiene que ver con los presupuestos o no? Porque tras la aprobación en marzo de una modificación presupuestaria que fue apoyada por Esquerra, por el PSC y por la CUP, queda, sin embargo, todavía la aprobación definitiva de los presupuestos. ¿Hasta qué punto hay una ligazón, o no la hay, entre el pacto de gobernabilidad y los presupuestos? Bueno, lo que priorizamos, evidentemente, es el acuerdo de presupuestos, que es realmente pues, lo que se necesita para el día a día, para que todas las políticas que luego decimos que queremos hacer se puedan materializar. Entonces, estamos centrados en ese acuerdo de presupuestos y, en paralelo, pues se va hablando, ¿no?, más allá del acuerdo de presupuestos, que se pueda hacer una ampliación, insisto, más, o acuerdos, sea dentro o fuera del Gobierno, más estables. Pero, evidentemente, nuestra prioridad es el presupuesto. ¿Nos puede adelantar algo de plazos? Es decir, ¿para cuándo se esperaría la aprobación definitiva de los presupuestos? Pues teniendo en cuenta los momentos en que vivimos, yo ya me he acostumbrado a ser muy prudente y por lo tanto no voy a decir fechas concretas. Vamos a trabajar para que sea lo antes posible. O sea, si la aprobación de presupuestos pudiera ser este mes, pues mejor que mejor, ¿no? Este mes, bueno. Lo intentaremos. En todo caso, trabajaremos por ello intensamente. Vamos a ver si así es. Un tema que ha sido especialmente polémico, como sabe, alcaldesa, es el tema de los alojamientos turísticos. Y tras la prórroga de la suspensión, que ya viene de una suspensión previa de 1 año de las licencias y a la espera del Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos, ¿en qué están trabajando ahora? El llamado Plan Estratégico de Turismo, ¿qué medidas van a contemplar? Y bueno, y también tengo una pregunta aquí en esta línea que viene de Ana Cristeto, nuestra delegada de Europa Press en Cataluña, que dice que, bueno,
hay quien opina que a través de eso han llegado a perder hasta 10.000 empleos y millones, dicen, de inversiones en la ciudad. ¿Hasta qué punto esto es cierto, no es cierto? ¿Y qué espera un poco del plan estratégico de turismo? Bueno, pues nosotros cuando llegamos al Ayuntamiento de Barcelona lo que nos encontramos fue un gran desorden en lo que es una de las principales actividades económicas de la ciudad, el turismo, que es uno de nuestros principales activos, ¿no? Y nos encontramos que no había prácticamente ninguna regulación, que no había un plan y que eso había llevado a un crecimiento desmesurado, descontrolado, sobre todo de alojamientos turísticos en los últimos años. Piense que estamos hablando de un crecimiento de 2 dígitos, de más del 18% en los últimos años, que son cifras que recuerdan claramente a la burbuja inmobiliaria. Yo me acuerdo cuando en este país el Gobierno presumía del crecimiento de 2 dígitos en el sector inmobiliario y acabó como acabó, ¿no? Porque no se escucharon las voces que alertaban de que había que regular, de que había que ordenar, ¿no? Entonces, evidentemente, el sector es muy positivo para la ciudad, el sector turístico, y precisamente por ello lo queremos cuidar, lo queremos mimar y lo queremos hacer sostenible, pensando en el turismo no solo del presente, sino sobre todo del futuro, de las próximas décadas. Entonces, algunas claves ahí, lo que estamos haciendo es ordenar, es primero hacer un mapa de cuál es la situación de los alojamientos para ver dónde se puede crecer, dónde no se puede crecer, introducir la perspectiva metropolitana. Insisto, hay que superar la visión más localista y en grandes actividades económicas como es el turismo, empezar a pensar esa ciudad metropolitana con distintos centros, ¿no? Y donde se pueda redistribuir la actividad económica tanto en sectores más industriales como puede ser en el sector turístico y evidentemente velar para que el turismo que haya en la ciudad sea amable con los visitantes, pero también amable con los vecinos, de manera que todo el mundo esté contento y, por lo tanto, eso sea positivo también para el propio turista. De hecho, a mí ya me ha pasado que en encuentros con distintos embajadores me han dicho que efectivamente hay muchos visitantes del norte de Europa que van a las Ramblas y se decepcionan. Se decepcionan porque se encuentran con una Ramblas banalizada, que está perdiendo calidad, que se convierte, ¿no?, un poco en una especie de postal que no tiene vida real. Y la gente cuando viene a Barcelona, que es una ciudad viva, mediterránea, lo que quiere es ver la ciudad de verdad, quiere mezclarse con los vecinos y las vecinas en su quehacer cotidiano, no quiere simplemente una ciudad de aparador, ¿no? Y eso, efectivamente, pues el mismo sector te lo reconoce, ¿no? Hay muchos hoteleros que efectivamente nos reconocen que hemos hecho bien empezando a poner un poco de orden en lo que, insisto, era una actividad hasta ahora descontrolada. Pobreza energética. ¿Puede hacer una valoración de la sentencia que conocimos el viernes del Tribunal Constitucional anulando la ley catalana que prohíbe los cortes por impago? Pues mire, en primer lugar, valoro negativamente, ¿no?, que se recurra sistemáticamente por parte del Gobierno central en lugar de evitar los cortes de suministros, que es quien tiene, pues lo que hace es penalizar el autoconsumo y las renovables. Nuestra posición es totalmente contraria y, de hecho, también hemos escrito al ministro Soria en este sentido. Penaliza alternativas energéticas razonables y no evita los cortes de suministro, ¿no?, regulando mejor el sector donde hay grandes operadoras que están haciendo unos beneficios elevadísimos y que, por tanto, no es compatible que en el suministro de lo que es un derecho básico, ¿no?, necesario para la vida digna de las personas, se produzcan cortes a familias vulnerables. Ese primer decreto, en realidad, era menor, era un decreto que servía para muy poco y, por lo tanto, lo más negativo es que se recurra constantemente a la judicialización de las cuestiones políticas en lugar de hacer política y resolver los problemas. O sea, lo que debe hacer el Gobierno es hacer política y resolver los problemas y, en lugar de hacer eso, judicializa constantemente las cuestiones para no asumir sus responsabilidades. Por otro lado, afortunadamente, tenemos la Ley 24/2015 que va mucho más allá de ese decreto, que es una herramienta mucho más útil. Entonces, lo que pedimos ahora, sobre todo, es que no se judicialice también esta cuestión y que se permita que se siga aplicando y que se ayude en esa aplicación. Y, de hecho, yo les invitaría también a que la extendieran a todo el Estado porque creo que es una herramienta positiva también para otros ayuntamientos y otras comunidades. Pasamos a política nacional. Previsiblemente, la consulta a las bases anunciadas por el secretario general aquí presente de Podemos, que se celebrará entre el 14 y el 16 de abril, saldrá un no a apoyar el pacto PSOE-Ciudadanos y una amplia apuesta por un gobierno PSOE-Podemos, pero que necesitaría la abstención de los partidos catalanes independentistas. ¿Cuál es su opinión? ¿Cree que Pedro Sánchez explorará esta opción hasta el final o que definitivamente esta vía está rota? ¿O cuál es su pronóstico? ¿Va a haber un gobierno al filo del 2 de mayo in extremis o vamos ya con toda seguridad a elecciones el 26 de junio? ¿Cuál es su opinión? Pues a ver, no me corresponde a mí decirlo, ¿no?, porque no estoy yo en la política estatal, soy alcaldesa de la ciudad de Barcelona y les aseguro que eso da muchísimo trabajo las 24 horas, los 7 días de la semana.
pero sí que he seguido, ¿no?, a través de Xavi Domènech, ¿no?, que es nuestro representante de En Comú Podem, de los compañeros de Podemos, bueno, he estado siguiendo. Y también como ciudadano, les tengo que decir que todo lo que he seguido en los medios de comunicación, la sensación, lamentablemente, desde el principio ha sido la misma que tengo ahora, ¿no?, que es que lo que he dicho antes, que creo que el Partido Socialista, pues es evidente, tiene tensiones internas por fruto de un cambio muy importante en muy poco tiempo al que se tiene que adaptar. Eso, evidentemente, cuestiona liderazgos, genera tensiones internas que se tienen que gestionar, pero yo creo que es poco valiente y finalmente poco fructífero si el Partido Socialista antepone ese intento de estabilidad a corto plazo en lugar de pensar con ambición en el largo plazo y en gobernar realmente este país. O sea, el hecho de que sacrificara la gobernabilidad del país y de un gobierno realmente de cambio, que de hecho la pérdida de votos que ha tenido el Partido Socialista tiene claramente que ver con esa voluntad de cambio que tienen la mayoría de sus votantes, ¿no? El hecho de que haya sacrificado ese gobierno de cambio para mantener esos equilibrios internos, yo creo que no solo es malo para el país, es malo para el propio Partido Socialista, ¿no? Creo que no le va a hacer ningún favor, no creo que le deje bien. Y creo que el hecho ya de ir a una investidura fallida, sabiendo que era fallida, con un socio que lo único que hace constantemente es vetar un gobierno de cambio, o sea que el único objetivo de Ciudadanos, en la medida también que entiendo que es el relevo natural del Partido Popular, ¿no?, un gobierno, o sea, un partido conservador que con los casos de corrupción estructural, pues evidentemente tiene que ir declinando, ¿no?, porque en Europa más o menos todos los partidos conservadores se han ido modernizando. En España eso todavía no ha pasado. Yo entiendo que Ciudadanos es ese relevo natural, ¿no?, de una derecha conservadora, pero más moderna, más europea. Y en ese proceso, en ese intermedio, Ciudadanos, que sacó peores resultados de los que tenía previstos, al ver que no podía gobernar con el Partido Popular, su único objetivo ha sido torpedear y bombardear un gobierno de cambio. Lo que es triste es que el Partido Socialista haya caído en la trampa, como ha caído, ¿no? Creo que eso pues no le va a hacer ningún favor a nadie, por supuesto no a los ciudadanos y tampoco al propio Partido Socialista. Pero siempre hay tiempo para ponerse a hablar, eso hay que decirlo, siempre hay tiempo, aunque ahora sea difícil porque sé que la situación está crispada, pero si hubiera voluntad, oye, con el ánimo más constructivo lo digo, siempre nos podemos sentar todos. Dos preguntas más y terminamos. En el caso de que haya elecciones en junio, voy a leer la pregunta que hace José Antonio Díaz Maroto de Bolsamanía. ¿Garantiza que En Comú Podem irá con Podemos juntos en el mismo formato que ha ido hasta ahora? ¿Van a sugerir un cambio de condiciones? ¿Tiene intención quizás de constituir eventualmente un grupo parlamentario propio? Bueno, pues nosotros, como hemos trabajado siempre para que no hubiera elecciones, pues todavía no se han sentado las organizaciones a hablar de esto. Evidentemente, en Cataluña se hizo una propuesta que funcionó bien y, por lo tanto, no hay que dejar de hacer lo que funciona bien, ¿no? Ganamos las elecciones en Cataluña con una formación nueva que sumó a mucha gente diversa, con mucha generosidad y valentía por parte de todo el mundo. Eso la ciudadanía lo premió, ¿no? Y eso creo que también es un dato relevante a tener en cuenta y creo que hay que seguir por ese camino. Tenemos los objetivos claros. Luego, además, en el trayecto de estos meses en el Congreso eso se ha ratificado, ¿no? Y se ha visto que hay esa coincidencia programática y estratégica y, por lo tanto, con más razón y con más motivo entiendo que hay que reeditar. Y, en todo caso, si se puede mejorar la fórmula, ¿no? Porque es verdad que lo del grupo propio creo que fue una mala jugada por parte de algunos partidos. Bueno, creo que habían las condiciones para que hubiera ese grupo propio y luego depende de la interpretación de la mesa. Entonces, sí, jurídicamente se puede afinar una fórmula para que sea más difícil, ¿no?, que se rechace ese grupo propio, pues entonces eso sí que estaría bien explorarlo, pero como filosofía está claro que creo que todos estamos de acuerdo en que hay que seguir por ese camino. Y la última pregunta. En Cataluña, como todos sabemos, la iniciativa per Catalunya Verds fue en las listas de En Comú Podem. En el caso en que se produzca un adelanto electoral, ¿es partidaria de que se flexibilicen las condiciones para que IU concurra en coalición con Podemos? Bueno, pues los tenemos aquí presentes, habría que preguntárselos a sus máximos representantes. Yo se lo estoy preguntando a usted, que es quien tiene... Por supuesto. No voy a rehuir la pregunta, digo, pero que en todo caso a quien primero habría que interpelar, ¿no?, es a sus representantes y a sus organizaciones, digamos, desde el máximo respeto democrático, son cada organización la que tendrá que deliberar, ¿no?
Yo creo que sí que es un deseo mayoritario que se sumen el máximo de fuerzas posibles, ¿no? Que se trabaje por ello. Entiendo que es difícil, porque yo misma, que he participado ya de varias confluencias, como la de Barcelona en Comú, la de En Comú Podem, donde efectivamente vamos juntos, nadie dice que ha sido fácil. Finalmente ha ido bien, pero no fue fácil, ¿no? Porque son procesos de juntar a mucha gente, a muchas organizaciones, con trayectorias distintas, con ritmos distintos, que es perfectamente legítimo, ¿no? Y por lo tanto, pues es una cosa que no es sencilla y que hay que respetar esos procesos de todas las formaciones, pero yo creo que el momento ha demostrado que efectivamente se nos pide que hagamos todos el máximo esfuerzo de juntar, ¿no? De juntar fuerzas, y creo que sería positivo. Si me lo preguntan a mí, yo tengo que decir que a mí me parecería positivo que se pudiera sumar, pero siempre desde el respeto. También creo que hay otra cosa positiva, la que yo decía ahora también respecto a En Comú Podem. Creo que también en este caso, estos meses también en el Congreso, también han constatado, ¿no? Que si vamos todos a una, pues lo lógico es que sumemos al máximo posible. Muy bien. Dije que era la última, pero no, es la última la que le voy a hacer ahora. ¿Se ve presidiendo la Generalitat? Esta pregunta es recurrente, la he respondido muchas veces y me la siguen haciendo. Y de verdad lo digo, ¿eh? No hay ninguna otra cuestión que me esté planteando que no les vaya a decir. He dicho siempre la verdad, no me lo he planteado en ningún momento, ni ser presidenta de la Generalitat ni ningún otro cargo. O sea, para mí ser alcaldesa de Barcelona es lo más importante, es muy importante. Creo firmemente en el municipalismo como lugar privilegiado para la regeneración democrática, porque es la administración más cercana a la ciudadanía. Creo que además ser alcaldesa de la ciudad de Barcelona, lo pensaba antes, pero ahora que estoy en el cargo es un grandísimo honor, es motivo de orgullo. Vas por el mundo y ves la admiración que hay por la ciudad, cómo se nos quiere, también con el interés que se están siguiendo estos procesos de cambio, donde en Europa también las ciudades, ¿no? Se están planteando cuestiones muy similares sobre la actualización de las formas de gobernanza. Entonces, creo que hay un campo infinito por explorar. Creo que a mí se me ha votado para ser alcaldesa de la ciudad de Barcelona y, por lo tanto, tengo un mandato democrático al que me debo, y no imagino ningún honor más grande que ser una buena o lo mejor posible alcaldesa para mi ciudad. Seguro que es así. Muchísimas gracias, de verdad, de corazón, Muchas alcaldesa, gracias por estar con nosotros.